Y continuamos con el tema de la misión. Es un tema largo, ¿no? Pero al mismo tiempo apasionante. Y es el tema de la misión de Dios, la misión de la iglesia, la misión de cada uno de nosotros. Su misión, mi misión. Esta misión entonces desde Antioquía se abrió hacia los paganos, hacia los gentiles, como decíamos en el encuentro pasado. Y así se organizó lo que hoy se llama misión ad gentes, hacia los pueblos. Ese ad es un prefijo que dice hacia, y gentes son pueblos, son paganos. O sea, en el inicio eran los no judíos. Ahora los adyentes son los no cristianos. Pues ya no se definen así en la nueva teología de la misión, porque parece una cosa como despectiva, ¿no? No cristiana. Pero los que están más allá de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana la componen la iglesia católica y las iglesias evangélicas, diferentes denominaciones desde Lutero en adelante, que son las que seguimos la misma palabra de Dios. Tenemos algunas diferencias y por eso se trata de trabajar al ecumenismo, o sea, al diálogo entre las iglesias cristianas. Eso se llama ecumenismo. Y además el cristianismo está llamado a trabajar el diálogo interreligioso, o sea, con las otras denominaciones religiosas, otras religiones, tanto las grandes religiones tradicionales como las grandes filosofías también tradicionales, tipo el budismo, religiones como el islam, como el judaísmo, las religiones menores, que son de los pueblos originarios, que también se pueden llamar espiritualidades, y en fin, con todo este arco grande de expresiones diversas de fe, la Iglesia está llamada al diálogo interreligioso, con los cristianos al diálogo ecuménico. Y la misión adyente se encuentra entonces más allá de las fronteras de la fe cristiana. En el caso de la Iglesia Católica, más allá de la Iglesia Católica. Y tiene todos esos niveles. Porque como la misión es encuentro, salir e ir al encuentro de... Usted cuando sale y va al encuentro de otros, puede encontrar otros con otra fe, otros con otra cultura, otros con otras situaciones humanas, otros muy carentes de recursos para defender la vida. Entonces la misión adyentes, pero toda la misión de la Iglesia está orientada primero hacia los más pobres y alejados. Esa es la voluntad del Señor Jesús. Vino a anunciar el Evangelio a los pobres. Segundo, hacia los que no hacen parte de la Iglesia católica o cristiana. Y entonces al tercero, a los que pertenecen a otras iglesias o religiones o comunidades de fe o de espiritualidad. Y finalmente a los que no creen en nada, los llamados ateos, si es que existen. La Iglesia entonces hace ese movimiento hacia afuera y es tarea de toda la Iglesia. La Iglesia particular, todas las iglesias particulares están llamadas a solidificar entre ellas al interno la fe y acompañar y formar personas maduras en la fe, comunidades maduras en la fe, que una vez que maduran deben salir también ellas a evangelizar, o mejor dicho, maduran en la medida en que salen. El magisterio de la Iglesia en América Latina, a través de los COM, ella nos ha enseñado a entender que la fe madura, crece también donándola y se empequeñece, se empobrece, encerrándose a cuidarse.
Bueno, eso es la misión Adyentes, lo que va más allá de las fronteras de fe, más allá de las fronteras sociales, más allá de las fronteras culturales, más allá de las fronteras geográficas. Esa dimensión misionera llamada Adyentes, ustedes la pueden buscar en el Concilio Vaticano II, ya la última elaboración en el documento Adyentes. Ese es un decreto del Vaticano II. El Vaticano II tiene constituciones dogmáticas, decretos, etc. Bueno, exhortaciones. Ahora, esa dimensión misionera se expresa o se vive a través de misioneros que son llamados por el Señor Jesús, no tanto para quedarse como párrocos o pastores en las iglesias diocesanas, cuanto para ir más allá de la misión. Más allá de la misión quiere decir hacia los, como Pablo y Bernabé, hacia los gentiles, hacia los paganos. Esos misioneros entonces tienen unas características muy particulares. Esas características son especiales porque son personas maduras en la fe, llamadas a formarse especialmente para ser idóneas y estar más allá de sus mundos. No es todo mundo que está preparado para ir al diálogo intercultural, al diálogo interreligioso, al diálogo ecuménico, al servicio de los pobres. Uno necesita una preparación, una formación adecuada, un conocimiento más amplio del mundo, de la sociedad, y al mismo tiempo una apertura más grande de corazón para poder reconocer al otro diferente y sin imposición, poder dialogar. Todo eso necesita una buena preparación. Además de la buena preparación y de la idoneidad personal, necesita también una madurez espiritual. Esa calidad espiritual se manifiesta después en aptitudes propias para la misión, en actitudes que asume en la misión, en comportamientos en la misión. Porque el misionero está llamado a ser un contemplativo en el camino. No puede encerrarse a contemplar en un monasterio. También la vida monástica es contemplativa y puede abrirse a la misión, pero el misionero que tiene que ir necesita ser contemplativo de Dios en el terreno, en la misión, como lo hacía la Madre Laura. La Santa Madre Laura, nuestra santa misionera, ella se iba para los indígenas y decía, y no tenemos el Santísimo, y no tenemos Padrecito para que nos celebre la misa. Y la Santa Madre Laura nos enseñaba que Dios también habla a través de la naturaleza, Dios también habla a través de los indígenas, a Dios también lo encontramos en la selva, donde hay una misionera ahí, en medio de la selva, puede haber un sagrario donde pueda contemplar a Dios, donde pueda contemplar la divinidad y donde pueda también hacer posible la comunión, prácticamente la Eucaristía. Ahora, cuando tenga la oportunidad, entonces recibe la comunión en la Eucaristía, y si tiene la posibilidad de la Eucaristía celebrada, pues también la celebre. Mientras tanto, sigue viviendo esa espiritualidad de contacto con Dios a través de los pobres, de los indígenas, de la naturaleza, porque Dios habla a través de todos esos libros, el libro de la creación, el libro de las culturas, también el libro de la Biblia. Y finalmente, pues, si es contemplativo el misionero, también termina siendo un orante. Claro, no ora en la capilla, de pronto ora en la quebrada, no ora en el coro, de pronto ora en el barco, en la lancha. Así que esa es la persona del misionero, lo lleva a ser no tanto un pastor cuidando las ovejas, sino un sembrador,
un cultivador, un cosechador o un pescador. Esas figuras son muy interesantes. Pescador, sembrador, pastor. Son figuras que hablan de la evangelización. A los párrocos, pastores, se les invita a que no se acomoden en sus iglesias locales, en sus parroquias, sino que abran la parroquia más allá de las fronteras de templo parroquial y ojalá más allá de las fronteras geográficas para colaborar con otras iglesias locales más necesitadas y, si fueran posible, con otras jurisdicciones eclesiásticas más alejadas o en otros continentes. Yo espero que con esta amplia visión que hemos dado de la misión y con esta conclusión en la misión Adyentes, todos nosotros estemos interesados en ir a leernos el documento Adyentes del Concilio Vaticano II. Ese documentico, entonces, en el número 4 del Adyentes, describe el perfil del misionero, cómo debe de ser en relación con los idiomas, con las culturas, con la espiritualidad, y así se concluye la tarea. Entonces, última tareita que les dejo. Lean el documento Adyentes del Concilio Vaticano II. Y con esto, pues damos como por concluido el curso. Ya ven ustedes, una primera idea, el primer capítulo, digamos, la dimensión misionera del ser humano. El segundo, la dimensión misionera del bautismo. El tercero, la misión, ¿quién es Dios y cuál es su misión? El cuarto, la misión de Jesucristo, confiada a los discípulos misioneros. Entonces, el quinto, la misión de la Iglesia. El sexto, la misión de la Iglesia adyentes, más allá de sus fronteras, donde hemos tratado también el tema del misionero. Y como, digamos, para abarcar todo lo que es el magisterio, que aquí nos quedamos, la tradición y el magisterio, aquí nos quedamos con el documento Adyentes, pues tendríamos que ver los documentos del Papa Juan últimos sobre la Iglesia. Pues hay muchos otros documentos antes del Papa Pablo VI, pero los documentos últimos nos hablan del anuncio del Evangelio y hasta el Papa Francisco. Entonces, en otro documentico habría que estudiar el magisterio del Papa Pablo VI, de Juan Pablo II y el magisterio del Papa Benedicto XVI y del Papa Francisco, incluido también Juan Pablo I, que dicen, y hacemos honor a él, que abrió la ventana del Vaticano, dijo: Dios es Padre, pero también es Madre. Cerró la ventana y se murió, porque duró solo 20 y poco de días de Papa. Bueno, muchas gracias. Entonces, me alegro mucho de que hayamos estado juntos y ojalá el que quiera escribirme, pues por ahí está mi número de celular y también mi correo electrónico.